Buenas tardes, queridos amigos y amigas. En los minutos que siguen, me gustaría hablar con vosotros de un filósofo estoico, sin duda una figura menos conocida que los grandes protagonistas de esta corriente intelectual, como Zenón o Crisipo o después Séneca, pero que a mí me parece un filósofo muy interesante porque representa de una manera muy ejemplar la vena más ética de esta corriente de pensamiento y que por tanto conserva todavía un gran valor, incluso desde el punto de vista más pragmático, existencial, digamos. Me estoy refiriendo a Epicteto, un filósofo que nació bajo el Imperio Romano, pero en la región de Frigia, en Hierópolis, en el 55 después de Cristo, y que, como curiosidad, pues nació de madre esclava y por tanto él también tenía la condición de esclavo y en cuanto tal, pues formó parte del servicio de un señor que a su vez pertenecía a la Guardia de Corps de Nerón en Roma. Además, por lo visto, Epicteto padecía cojera, seguramente debido a alguna enfermedad ósea, y esto seguramente permitió que no hubiera de dedicarse a trabajos más duros que quizá le habrían sido encomendados cuanto esclavo, sino más bien a trabajos relacionados con la educación. La figura de Epicteto podemos representárnosla como una suerte de Sócrates estoico. Para él la gran referencia era Sócrates y a él se parece en muchos sentidos y a él intenta parecerse. Para empezar, como el propio Sócrates, Epicteto no escribió nada y todo cuanto conservamos acerca de él lo conservamos gracias a que un discípulo, un general llamado Arriano, tomó notas de lo que le oía y al parecer también incluso con el tono en que se lo oía, muy característico, una prosa, resulta una prosa muy de estilo coloquial, tal como se lo oía a su maestro Epicteto y recogió múltiples, digamos, disertaciones suyas en público. Bien, como Sócrates, también la filosofía de Epicteto la abordo aquí como una filosofía, podríamos decir, una filosofía para la vida. ¿Qué queremos decir con esto? Se ha dicho últimamente a menudo que, a diferencia de la filosofía occidental, europea occidental, que sería una filosofía casi puramente especulativa, puramente racional, toda la filosofía antigua siempre tuvo, incluso para los filósofos más abstractos y metafísicos, como por ejemplo Platón, siempre tuvo una finalidad práctica. No en vano la pregunta fundamental que guió el pensamiento de Sócrates y después también de Platón y por supuesto también de Epicteto es la pregunta de cómo hemos de vivir, es decir, cómo hemos de llevar una vida humana digna, una vida humana feliz. Y digno y feliz pueden entrar en contradicción y precisamente esto es uno de los asuntos que me gustaría debatir en torno a este filósofo Epicteto. Es una filosofía para la vida, como por tanto la de Sócrates y tantas otras, pero he aquí el otro punto fundamental, es una filosofía que exige para vivir del saber. Entonces, lo interesante de la filosofía de Epicteto, exactamente igual que lo era en la filosofía socrática y platónica por herencia, es que hay una especie de círculo de retroalimentación, un círculo irrompible entre la acción y el conocimiento. Es verdad que no basta con saber si eso no lo llevamos a la práctica. Esto es una cosa en la que insiste una y otra vez Epicteto. No basta con haberse leído los tratados de Crisipo, con saberlos recitar, si eso que enseña Crisipo, si eso que nosotros hemos llegado a pensar que es adecuado hacer, no lo ponemos en la práctica. Por tanto, un saber sin un hacer es algo completamente vacío. Pero a su vez, un hacer sin un saber
es un hacer ciego. Parodiando un poco, imitando una frase de Kant, podríamos decir que el conocimiento sin la acción es hueco, pero es vacío, pero la acción sin el conocimiento es ciega. Entonces, como os decía, se produce ahí un círculo completamente estrecho, no un círculo vicioso, un círculo completamente estrecho entre el saber y el hacer. Bien, pero ¿qué conocimiento es ese que, según Epicteto, necesitamos para llevar una vida humana digna o feliz? Mantenemos todavía ahí en suspense la relación que hay entre estos conceptos. Pues precisamente ese conocimiento que necesitamos, como también predicó Sócrates, es el conocimiento de nosotros mismos. Si no conocemos qué somos nosotros mismos, no sabemos qué vida hemos de llevar, cuál es la vida adecuada para un ser humano. Para los estoicos, y también por tanto para Epicteto, esto se manifiesta de una forma relativamente diferente, con una insistencia relativamente diferente a la que habría marcado Sócrates. En concreto, la pregunta que se hacen los estoicos, y en Epicteto se encuentra una y otra vez en sus disertaciones, es tenemos que conocer qué es lo que está en nuestro poder, qué es lo que está en nuestras manos y qué no está en nuestras manos. Los estoicos tienen una conciencia que quizás no llegaron a tener tan claramente ni Sócrates ni Platón acerca de las fuertes limitaciones o determinaciones que puede tener un ser humano. De hecho, uno de los grandes problemas de la filosofía que se plantea la filosofía estoica es que relaciona ahí entre la libertad y la determinación del destino, porque el Dios, la divinidad que rige el universo según los estoicos, ese logos heredado de Heráclito seguramente, que rige el universo, conoce todo lo que va a pasar y por tanto toda nuestra existencia está escrita, lo cual no impide que nosotros, que desconocemos esa escritura y que estamos participando como actores de este libro y no tenemos conciencia de lo que va a pasar, no podemos dejar de elegir. Por tanto, hay una compatibilidad entre el hecho de que todo esté dictado por el hado y, por otra parte, que nosotros seamos libres en nuestras acciones. Pero no somos libres en todas las medidas, obviamente. En nuestro ámbito de libertad es concreto y precisamente es una de las cosas que para llevar una vida no vamos a decir ya humana, sino simplemente una vida viable, es lo que debemos saber, es decir, que está en nuestra mano y que realmente no podemos cambiar. Bien, pues paradójicamente, según los estoicos y Epicteto con ellos, precisamente lo que está en nuestras manos, lo que realmente está en nuestro poder, es la parte más elevada y más importante de nosotros mismos, la parte hegemónica, es decir, la parte gobernante, podríamos decir, que no es ni más ni menos que la razón. Porque los estoicos, en esto también denotando una fuerte herencia del socratismo, son unos intelectualistas morales, es decir, piensan que la acción depende del conocimiento y por tanto el conocimiento es la parte más importante de nuestra vida psíquica. Por tanto, curiosamente, fijaos que coincide aquello que necesitamos que esté en nuestra mano y aquello que es lo más importante en nosotros. Precisamente lo más importante de nosotros es aquello que es libre. Por tanto, es una gran suerte, como dice Epicteto muchas veces, darnos cuenta de que en realidad estamos completamente emparentados con la divinidad. Esta idea también que tenemos en las religiones de que somos a imagen y semejanza de lo divino, pero somos a imagen y semejanza de lo divino precisamente en el conocimiento. Y Epicteto insiste mucho en esto y como ejemplo me gustaría leeros un pasaje de sus disertaciones, así además de alguna forma entramos en contacto con su escritura. Es un capítulo
que se titula ¿Cómo podría uno, en cualquier situación, salvaguardar su dignidad personal? Y dice ni más ni menos lo siguiente al comienzo de este capítulo. Epicteto dice: lo único insoportable para el ser racional es lo irracional, pero lo razonable se puede soportar. Los golpes no son insoportables por naturaleza. ¿Cómo? Mira cómo los lacedemonios, los espartanos, son azotados porque han aprendido que es razonable. No es insoportable ahorcarse, pero cuando alguien siente que es razonable, va y se ahorca. Sencillamente, si nos fijamos, hallaremos que nada abruma tanto al ser racional como lo irracional, y a la vez nada lo atrae tanto como lo razonable. Como veis, es una fuerte profesión de intelectualismo. Nada nos ofende tanto como lo irracional. Y esto ya nos da una clave para lo que esa pregunta que tenemos ahí todavía en suspense, que es qué relación hay entre la felicidad y la dignidad, que vamos a abordarlo enseguida. Bien, por tanto, resumiendo, lo que está en nuestra mano precisamente es la parte hegemónica, nuestra parte racional. No está en nuestras manos evitar enfermedades, no está en nuestras manos evitar cataclismos, desgracias que nos pueden venir, pero sí está en nuestras manos reconocer que eso no afecta a la parte más esencial de nosotros, que eso queda siempre a salvo de ese tipo de avatares externos. Y esto es precisamente una de las cosas que caracteriza más al estoicismo. Cuando nosotros en el lenguaje popular decimos se lo ha tomado con mucho estoicismo o se lo ha tomado con mucha filosofía, que en realidad utilizamos esta expresión en el sentido de la filosofía estoica, estamos dando a entender que esta persona ha soportado con mucha entereza, como si no fuera con él, una desgracia que a cualquier otro le parecería pues eso, una gran desgracia, pero que en realidad está afectando, según el estoico, simplemente a su parte más exterior, a su carcasa. Por cierto, lo que hace la tesis todavía más dura y más interesante. Los estoicos no necesariamente tienen una creencia en la inmortalidad del alma, como por ejemplo si tuvo Platón, al parecer, como defienden algunos de sus diálogos, y es posible que Sócrates da a entender también que, bueno, que no descarta esa posibilidad, lo cual pues haría en cierto modo más tolerables esas desgracias, porque al fin y al cabo tienes la certeza de que tu existencia no ha terminado, pero los estoicos no va necesariamente unida la idea de felicidad a la idea de inmortalidad del alma. Por tanto, su actitud, podríamos decir, es todavía más heroica, más estoica. Bien. Esto, como decía, esta idea de que la parte más importante de nosotros es la parte hegemónica, es la parte racional y en la que realmente preserva nuestra dignidad, es también, como decía, lo que, según Epicteto, nos emparenta con la divinidad. Y al respecto también me gustaría leeros otro pequeño pasaje en que Epicteto se hace eco de Sócrates para señalar esta dignidad precisamente ante la muerte, porque esta dignidad y este emparentamiento con la divinidad, precisamente ante la muerte, porque la situación a la que Epicteto se va a referir en estas líneas que voy a leeros son concretamente el juicio en que Sócrates, como sabéis, es acusado de haber corrompido a parte de la juventud ateniense y de haber introducido divinidades nuevas en la polis, y está sometido a un juicio y él está defendiéndose. Y tal como lo narra Platón en su Apología o Defensa de Sócrates, Epicteto se hace aquí cargo de ese momento y dice lo siguiente. ¿Cuál era la actitud de Sócrates frente a esto? Dice, ¿qué otra sino la que correspondía al que estaba convencido de su parentesco con la divinidad? Decía, si me dijerais ahora, ciudadanos,
Te dejaremos libre con esta condición, que nunca vuelvas a mantener las conversaciones que hasta ahora mantuviste, ni molestes a nuestros jóvenes ni a nuestros ancianos. Respondo, dijo Sócrates entonces, respondo que sois ridículos quienes consideráis que si vuestro general me hubiera destinado a cierto puesto, sería necesario que yo lo vigilara y lo guardara y prefiriera 10.000 veces la muerte antes que abandonarlo, y que en cambio, si la divinidad nos ha destinado a cierto lugar y género de vida, hemos de abandonarlo. Eso es un hombre verdaderamente emparentado con los dioses, dice Epicteto. Es un hombre emparentado con los dioses, aquel que lo único que teme no es los daños, no es la muerte, sino perder su integridad personal, su dignidad, que es ni más ni menos que dejar corromper, prostituir su parte hegemónica, su parte noble, que es la única que tiene auténtico valor. Bien, entonces con esto paso a la última cuestión, penúltima cuestión que quería hablar con vosotros en torno a la filosofía de Epicteto. Todo esto, estas recomendaciones que un filósofo estoico nos hace, al parecer está destinado a que nosotros alcancemos la felicidad. Es tópico enfrentar en la historia de la filosofía, y ellos mismos fomentaron ese enfrentamiento, a los, por un lado, a los epicúreos, partidarios del placer, los hedonistas, y por otra parte a los estoicos. Para los primeros, para los hedonistas, el único fin último de nuestra existencia es el placer. Es decir, cuando decimos que buscamos la felicidad, lo que queremos decir es que buscamos el placer, minimizar el dolor y maximizar el placer. Aunque, como pensaba Epicuro, la mayor parte de los placeres sean negativos, lo cual quiere decir que más vale tener menos necesidades que más necesidades satisfechas. Pero, al fin y al cabo, la regla de la felicidad es el placer. Por tanto, felicidad idéntico a placer para un epicúreo. Un epicúreo podría justificar la búsqueda de la justicia siempre como un medio para conseguir la felicidad, pero no la felicidad colectiva. También la felicidad colectiva, si hemos de justificarla, habría que justificarla a partir de la felicidad individual. Yo tengo como meta única mi propia felicidad porque es lo único que yo puedo sentir, es decir, en términos de placer o ausencia de dolor. Lo que pasa es que para conseguir esta felicidad, pues probablemente lo más conveniente es que yo colabore con los demás, y de ahí ese sentimiento de justicia y de solidaridad, pero que en último extremo estaría regido por un principio de egoísmo. Bien, en cambio, en el estoicismo, en Epicteto también, la felicidad no se identifica con el placer, sino que se identifica con el hacer la justicia, con el practicar lo justo, con practicar lo, como ha dicho Epicteto, lo racional, seguir lo racional. Entonces, Kant, el gran filósofo de la época de la Ilustración, Immanuel Kant, pensó que ambas corrientes, tanto el hedonismo como el estoicismo, en realidad estaban ambas equivocadas, porque el error común de ambas era perseguir la felicidad. Según Kant, la felicidad no es el objeto de la ética, el objeto de la ética es hacer lo correcto, y eso no nos garantiza, no tiene por qué garantizarnos, ni mucho menos, que va a traernos la felicidad. Por tanto, aunque Kant pensaba que en la postura estoica hay mayor nobleza, puesto que identifican la consecución de la felicidad con el hacer la justicia, pensaba de todas maneras que seguían teniendo una ética que él llama heterónoma, es decir, no autónoma, no libre, una ética condicionada por el interés de conseguir la felicidad, con lo cual, al fin y al cabo, era una ética para Kant completamente espuria, porque la ética, como decía, no tiene como finalidad la felicidad, sino hacer lo correcto. La felicidad, decía Kant, es un problema psicológico y no ético. O en otra frase famosa suya, no hemos de buscar la felicidad, sino merecerla. Es decir, que nuestros actos sean correctos, y si el universo fuese justo, pues a esos actos
les correspondiese la vida más feliz, pero ni mucho menos eso nos está garantizado, ni en este mundo ni en el otro, en este porque parece evidente que los más justos no son siempre los más felices, y en el otro porque, según Kant, no podemos tener ningún conocimiento acerca de él. Podemos tener una fe razonable, dice él, pero ni mucho menos una convicción, como cree la teología, o como creía Platón, de poder demostrar esa trascendencia del alma. Y para Kant eso es una ventaja porque, dice él, si realmente pudiéramos tener la certeza de que nos espera un premio eterno por nuestras buenas acciones, entonces nuestras acciones pasarían a estar completamente condicionadas por esa esperanza de una recompensa o temor de un castigo eterno. Con lo cual, toda la ética se vendría abajo y se convertiría en un mero mercadeo en el que, bueno, sí, yo arriesgo, acepto sufrir ahora para conseguir un placer mayor en el futuro, en ese futuro trascendente, lo cual al fin y al cabo nos reduciría a meros hedonistas. Bueno, esta era la posición de Kant. Mi pregunta ¿es justa la crítica que Kant dirige contra los estoicos? Porque según Kant, entonces no habría existido realmente una corriente ética hasta él. Todas las filosofías éticas habidas hasta el momento o bien eran del tipo hedonista o bien eran del tipo estoico o socrático. También Sócrates y Platón para Kant estaban en el mismo error, lo que buscaban era la felicidad. La justicia, efectivamente, reconocían que la justicia proporciona la felicidad, pero el objetivo del individuo es la felicidad. Bien, yo creo que esto es una cuestión muy interesante de debatir, muy larga, que nos llevaría, tendríamos que dedicar a ella pues una reunión en exclusiva como mínimo, o incluso una serie de charlas, pero resumiendo todo lo posible, sintetizando las ideas, yo diría que la crítica de Kant es injusta por la siguiente razón. En realidad, cuando los griegos utilizan la palabra felicidad, en griego eudaimonía, no significan lo mismo, exactamente lo mismo que nosotros significamos con la palabra felicidad moderna. El concepto de felicidad, el concepto de eudaimonía en griego es lo que mejor podríamos traducir a lo mejor como una vida buena, lo cual no quiere decir que sea una buena vida, pegarse la buena vida, como decimos vulgarmente, que es casi un sinónimo de hedonismo, sino una vida buena. ¿Y qué es una vida buena? No era para la mayor parte de los filósofos antiguos, como por ejemplo Sócrates o Platón, que utilizaban sistemáticamente esta palabra, y también para los estoicos, eso, eudaimonía, una vida buena, no era lo mismo que una sensación subjetiva de agrado. De hecho, todos ellos distinguieron escrupulosamente la felicidad, entendida así, la eudaimonía, es decir, la vida buena, del placer. Hedoné es otro término griego completamente diferente. Por tanto, en realidad, cuando un filósofo como Epicteto nos dice que buscamos la felicidad, que todos buscamos la felicidad y que esta felicidad podemos encontrarla si reconocemos que lo único que vale de nosotros es esa parte hegemónica que es la racionalidad. Cuando dice que con eso vamos a conseguir la felicidad, lo que realmente está diciendo es que con eso vamos a llevar una vida buena, una vida digna y una vida decente. Por tanto, no hay un conflicto entre dignidad y felicidad, porque habría ese conflicto si por felicidad entendiéramos placer. Entonces, ciertamente, muchas veces, y esto los hedonistas lo reconocen abiertamente, se da un conflicto entre lo que nos proporciona la felicidad, entendida como placer, y lo que socialmente o incluso a lo mejor nosotros podríamos considerar más digno o correcto. En último extremo, para el hedonista, lo último correcto es el placer y, por tanto, hemos de someter a eso los demás intereses. Pero el estoico, como el socrático, en absoluto piensa que la felicidad se identifique con el placer, como decíamos. Por tanto, insisto, cuando un estoico nos está predicando la felicidad,
no está predicando, como entiende Kant, alcanzar una situación de dicha, una situación de sentimiento subjetivo de agrado, sino una vida buena. Esta vida buena tiene que poder ser valorable como tal objetivamente, es decir, racionalmente. Con lo cual puede darse la situación, y sería lo más común, de que alguien piense que lleva una vida bastante buena y sin embargo no lo sea. Es decir, que tenga una percepción subjetiva equivocada de su felicidad, cosa que con el placer prácticamente no tiene sentido, porque el placer parece que es el mero hecho de sentirlo. Y la felicidad, tal como la entiende Kant, es decir, como un sentimiento, pues igualmente si uno se siente feliz es todo lo que necesita para estar feliz. Pero no es así para un pensador estoico como Epicteto, ni lo era para Sócrates. La felicidad no es sentirte tú agradablemente, esto puede ser un ingrediente de la felicidad, obviamente. Tanto Sócrates como la mayor parte de los filósofos estoicos, incluso los más rigurosos, admiten que una serie de ingredientes en la vida de los que llamamos exteriores o relacionados con el placer son necesarios, aunque no tienen para ellos el valor, no tienen valor moral último como lo tiene la dignidad. Y por supuesto, en cuanto que entran en conflicto, pues no hay duda de qué camino debemos tomar. Por tanto, resumiendo esto último, el asunto de la felicidad, cuando un estoico como Epicteto, insisto, nos predica un camino para alcanzar la felicidad, nos está queriendo decir no que tenemos que alcanzar un estado en que nuestros sentimientos se sienten en agrado, sino un estado en que nuestra propia razón es capaz de aprobar esa vida que llevamos y dice esto es una vida buena. Y esta vida buena puede ir acompañada de múltiples dolores físicos o de múltiples emociones contrariadas. Y en este sentido, por ejemplo, pues Arriano también recoge la anécdota de que Epicteto, dialogando con un general, pues habla con él primero, le pregunta, ¿tú estás casado? Y el general dice, sí, sí, estoy casado, pero mi vida de matrimonio es una desgracia y tal, y Epicteto comenta, bueno, pues eso no está bien porque el objetivo nuestro es la felicidad. Pero ahí no acaba la cosa. Después el general comenta que su hija está enferma y que él, para no verla sufrir, se ha venido de casa, se ha marchado de casa durante ese tiempo y solo ha vuelto cuando la hija ha recuperado la salud. Y dice Epicteto, pues eso no está bien porque la felicidad no consiste en pasarlo bien o en dejar de sufrir dolores, sino en hacer lo que debes, en hacer el deber. Por tanto, parece un kantiano, es decir, lo importante es el deber. Lo que pasa es que para Epicteto el deber está dictado por la razón, es decir, la razón nos dice qué cosas deben hacerse. Por ejemplo, pues no podemos discriminar a dos seres iguales, eso va contra la lógica, dos cosas iguales tienen que tener las mismas propiedades y por tanto no puedo discriminarlas, no puedo sustituir lo que tiene un valor universal como la razón por lo que tiene un valor particular como las emociones, etcétera, etcétera. Por último, otro de los factores de la filosofía de Epicteto, Epicteto es su nombre en griego realmente. Otro de los factores importantes de esta filosofía, como buen eco que es de la filosofía socrática, es lo que llamamos intelectualismo moral, que como ya ha salido algún momento en la conversación, significa que nuestros actos están regidos por el conocimiento y por tanto eso conlleva una tesis bastante chocante para el sentido común moral, que hace de estas éticas unas éticas muy fuertes, muy exigentes, que es la siguiente: la maldad en realidad es ignorancia. Y para ilustrar este asunto final, me gustaría leeros un pasaje más del libro primero de las disertaciones
de Epicteto recogidas por Arriano, concretamente en la número 18, parte de esta disertación. Normalmente los pasajes estos son breves, pueden tener una página, dos, se leen muy fácilmente en general, porque no, como os decía, no se meten en disquisiciones muy metafísicas, a veces también en algún problema lógico o tal, pero en general son comentarios de tipo más bien ético y además en un tono, como estáis viendo y como os decía, coloquial y cotidiano. Vamos a leer este pasaje que dice así. Bueno, el título ya es significativo, se titula Que no hay que enfurecerse con quienes se equivocan. Y dice Epicteto, si es cierto lo que dicen los filósofos, y obviamente se está refiriendo a los filósofos socráticos, si es cierto lo que dicen los filósofos, que para todos los hombres hay una sola norma, como es sentir que es así en el asentimiento y sentir que no es así en la negación, y por Zeus, sentir que es incierto en la suspensión del juicio, igualmente, igualmente en el impulso hacia algo, sentir que me conviene y que es imposible juzgar convenientemente una cosa y desear otra, si todo esto es cierto, y juzgar de vida una cosa y sentir impulso hacia otra, es decir, si no es posible, una frase un poco larga, pero bueno, si no es posible mm, sentir que una cosa es debida y sin embargo tener impulso hacia otra, es decir, si cuando nuestra psique está medianamente sana, nuestros impulsos siguen a aquello que consideramos deseable, aquello que consideramos bueno, entonces dice, ¿por qué nos enfurecemos con el vulgo? Ladrones y descuideros es lo que son, dice uno. ¿Qué es eso de ladrones y descuideros? Andan equivocados respecto a los bienes y los males. Por tanto, hay que enfurecerse con ellos o compadecerlos. Muéstrales su equivocación y verás cómo se apartan de sus errores. Pero mientras no lo vean, no tienen nada más importante que su propio parecer. Entonces, ¿no habría que matar al ladrón este y al adúltero aquel? De ningún modo, que eso viene a ser más bien a ese que anda perdido y equivocado sobre lo más importante y ciego, no de la vista, que distingue lo blanco de lo negro, sino del entendimiento, que distingue los bienes y los males, no hay que matarlo. Si llegas a decirlo así, te darás cuenta de cuán inhumano es lo que dices y de que es parecido a aquello de a ese ciego no hay que matarlo ni al sordo, pues si el mayor daño es el de lo más importante y lo más importante en cada uno es un albedrío como se debe, es decir, una razón libre como se debe, y alguien está privado de ello, ¿por qué te sigues enfadando con él? Hombre, si es preciso que contra naturaleza te afecten las desdichas ajenas, mejor que odiarle, compadécele. Deja ese talante agresivo y lleno de odio. Pero tú quién eres, hombre, para decir estas palabras que acostumbras a decir al vulgo. A esos malditos asquerosos. Bien. ¿Acaso entonces te has hecho tú sabio de repente, que ahora te enfadas con los demás? Os he leído un poco con más extensión este pasaje para que veáis también el tono que, como os decía, coloquial y cercano de Epicteto, también con un punto de ironía socrática o semejante, y veis cómo él mismo se hace sus propias preguntas, se pone en el lugar de lo que le puede preguntar el otro y él mismo se contesta. Y bien, con todo esto lo que pretendía era hacer una especie de acercamiento a un autor que es poco leído, poco conocido, pero que yo creo que vale mucho la pena leer. Es uno de esos grandes filósofos que no han brillado por hacer una gran construcción metafísica y teórica. De hecho, en ese sentido, él debe prácticamente todo a los grandes maestros y él lo reconoce, los grandes maestros, especialmente a Crisipo, el que continuó la filosofía de Zenón de Citio y la sistematizó a través de cientos de libros. Y él debe toda esa base intelectual, esa base teórica a Crisipo y al resto de estoicos, pero él es capaz de hacer una traducción vital, pragmática, existencial,
y que puede resultar muy cercana a un lector de cualquier época, porque está hablando como estaríamos hablando con un amigo o con un conocido en la calle de las cosas que a todos nos atañen, pero nos está diciendo algo que normalmente nuestro vecino, nuestro amigo no nos va a decir. Por ejemplo, que no eres quien para malhumorarte con los que hacen el mal, sino más bien, en todo caso, si tienes que tener hacia ellos un sentimiento, es compadecerlos y sobre todo lo que deberías hacer es ilustrarles en la verdad del bien. Hasta aquí llega esta presentación de Epicteto. Espero que os haya resultado interesante este autor. A los que no lo conocíais, a los que ya sí lo conocíais, pues que os haya servido como un recordatorio que yo mismo me hago a veces para volver a leerlo, porque los que estamos, por ejemplo, metidos en el mundo de la filosofía, generalmente leemos a los grandes, a Platón, a Aristóteles, etcétera, a Kant, a Nietzsche, y muchas veces nos olvidamos completamente de estos otros pensadores tan interesantes que hay en la historia de la filosofía. Muy bien, pues muchas gracias a todos por compartir este momento, a todos y a todas, y nos vemos pronto. Un cordial saludo a todos.